día, buenos días, buongiorno, calimera. Es un placer estar en un contexto tan multilingüe y multicultural. Estoy muy contenta de poder estar aquí para explicar y poner la perspectiva verde, la visión verde en este cambio global que estamos demandando desde el sur de Europa. Los verdes compartimos, recogemos la impagable lucha que la izquierda tradicional ha hecho por los derechos y la justicia social. Lo que pasa es que además añadimos el concepto de justicia ambiental, que son dos caras de la misma moneda. Siempre que hay una injusticia ambiental, hay una injusticia social detrás. Pensad en el Prestige, los accidentes nucleares, el oligopolio eléctrico. Siempre hay se traduce todo lo que es la injusticia medioambiental, se traduce en una injusticia social. Esta lucha que estamos dando en el sur de Europa tiene dos componentes básicos: la democracia y los derechos. Decía ayer un compañero italiano muy acertadamente que para imponer este nuevo orden económico y social hay que reconstruir la democracia. Pues bien, para revertirlo, para cambiar y construir un nuevo orden económico y social, necesitamos primero construir la democracia, en dos vías. Primero, una regeneración democrática de arriba abajo, cambiar el sistema político para hacerlo mucho más participativo, y un proceso constituyente ciudadano que los verdes hemos defendido durante años en Europa y que también vamos a hacerlo en el Estado español. Pero en segundo lugar, necesitamos una democracia participativa, en que la ciudadanía sea actor relevante de la toma de decisiones. Estamos en este momento construyendo una nueva manera de hacer política, construyendo redes, confluyendo, buscando mayorías sociales. Porque tenemos que tener claro que todas estas medidas de cambio, de transformación radical que estamos buscando, no se consiguen solo con apoyo electoral. Tenemos que construir mayorías sociales. Y eso todas y todos los que estamos aquí, la ciudadanía, los partidos políticos y los movimientos sociales, tenemos que tenerlo muy claro. Democracia sí, pero echa en falta una cosa, y es más participación de las mujeres. No podemos construir una sociedad democrática en la que la mitad de la población, las mujeres, estén infrarrepresentadas. Sinceramente, a mí se me revuelven las tripas cuando no veo en las izquierdas de este país, por ejemplo, ni un solo referente femenino. Tenemos excelentes diputadas y eurodiputadas que están en segunda línea mediática y política de sus partidos políticos. No hay mayor vieja política, la vieja política es la hecha exclusivamente por hombres. No vale la paridad no solo es cuantitativa, sino que tenemos que darle papel y protagonismo a las mujeres. Los derechos, la segunda área de lucha. Los derechos tienen que ser la base, la guía y el objetivo de todas las políticas. Cuando decimos devolver la política a las personas, estamos hablando de políticas para que protejan y garanticen los derechos de las personas. Derechos humanos, por supuesto, derechos sociales, pero también hay que empezar a incluir otros derechos. Derechos ambientales, derechos digitales, por ejemplo, y derechos de colectivos que están todavía luchando por sus derechos, como es el colectivo LGTBI+. Si no incorporamos nuevas luchas a la lucha de los derechos, nos quedaremos fuera. Estamos en el siglo XXI y la lucha por la justicia social tiene que evolucionar con la sociedad. Si hablamos de lucha por los derechos, tenemos que hablar de exclusión social y pobreza. Cada vez que una persona está en riesgo de exclusión social, sus derechos están siendo vulnerados sistemáticamente. Y estamos en un problema en el sur de Europa en el que se están vulnerando los derechos sociales y humanos de las personas. Contra la exclusión social tenemos que aplicar tres medidas. Primero, un plan de emergencia que dé respuesta y solucione las necesidades básicas de todas las personas que hoy en día no están cubiertas. Alimentación, energía, educación, salud. Pero también necesitamos políticas activas de empleo. Y no vale cualquier empleo. Decir que trabajos a 400 euros y 10 horas es empleo, eso es un fraude además de esclavitud. Tenemos que crear empleos dignos y de calidad, pero tampoco nos valen empleos en cualquier sector. Tenemos que buscar cómo cambiar el modelo productivo y de consumo para que seamos capaces, por un lado, de reducir nuestra huella de carbono, ser una economía más verde, pero que además sea beneficiosa para las personas. Economía de cuidados, investigación, desarrollo, energías limpias. Y por último, cuando hablemos de políticas sociales, desterremos de nuestro vocabulario conceptos como ayuda, como subsidio. Queremos una política social basada en derechos. Las instituciones tienen el deber de garantizar los derechos básicos de las personas. Y esas son las políticas sociales que tenemos que llevar a cabo. Me parece muy pertinente introducir el tema de la vivienda relacionado con la exclusión social. Y es que la vivienda se puede ver como un recurso o como una necesidad. Es un recurso cuando las oligarquías, cuando los poderes financieros y económicos lo usan para enriquecerse, cuando hacen burbujas inmobiliarias y cuando especulan. Pero es un derecho y una necesidad para todas y cada una de las personas. La planificación de las viviendas. ¿Qué manera construimos nuestras ciudades? ¿Qué tipo de vivienda? La calidad de las viviendas
se ha dejado en manos del mercado por el beneficio económico y nos estamos encontrando con que la calidad de las viviendas afecta a la salud de las personas. La calidad de las viviendas está directamente relacionada con la pobreza energética, por ejemplo. Rehabilitación energética de las viviendas. Ahí tenemos un campo de creación de empleo que favorecería la inclusión social y que reduciría la injusticia social derivada del oligopolio eléctrico. Pero es que además tenemos otra cara de la pobreza relacionada con la vivienda. Tenemos, hace 20 años, la gente pobre, o los excluidos socialmente eran los llamados sin techo, los que no tenían casa. Hoy una persona con vivienda puede ser pobre porque está dejando de comer, está dejando de pagar su energía para pagar una hipoteca al banco. Y a los cabo de 2 años los desahucian, les quitan la casa, les quitan todo, a los márgenes completos de la sociedad. Y cuando hablamos de exclusión social y de pobreza, tenemos que nombrar otra vez a las mujeres. Les golpea mucho más fuerte el desempleo, especialmente si son mayores de 45 años. Cuando llegan a la jubilación tienen pensiones mucho más bajas que los hombres porque han cotizado menos o no han cotizado simplemente. Y las familias monoparentales, principalmente sustentadas por mujeres, son las más pobres. Pobreza infantil está directamente relacionada con desempleo femenino y se ha demostrado que si trabajamos y fomentamos el empleo femenino se reduce directamente la pobreza infantil. En nuestro país, más de 3 millones de niños pobres. ¿Qué más me queda? Inmigración. Si hablamos de exclusión social, pobreza y violación de derechos, desde luego tenemos que hablar de las personas migrantes. Porque no es que solo les neguemos los derechos una vez que llegan aquí, sino que se los estamos vulnerando en sus países. Y esa es la razón por la que vienen aquí. Recordemos que a día de hoy más de 30 millones de personas en el mundo se mueven y tienen que desplazarse por causas del cambio climático. Los refugiados ambientales, el cambio climático es la primera razón de migración hoy en el mundo. Este continente de fortaleza que estamos creando, más de 270.000 personas han entrado en las fronteras del sur de Europa. Y esos son unos países que lo conocemos bien. En la línea este, el Mediterráneo central y el Mediterráneo occidental. Sin contar las personas que mueren en el intento. Porque a día de hoy, esta noche, seguro que han intentado saltar la valla de Melilla. Ya no salte en las noticias, pero está pasando todos los días. Devoluciones en caliente, las cuchillas, violación de derechos humanos en las fronteras. Pero no es noticia, nadie habla de ello. Y decidme que os diga una cosa, las mujeres no saltan la valla. Las mujeres migran mucho menos que los hombres porque se quedan en sus países sufriendo pobreza, manteniendo a la familia. Pero cuando intentan migrar, esa travesía de llegar desde sus países de origen a la frontera es mucho más dura. Porque no penséis que los niños que traen, los embarazos que traen, son fruto de una relación amorosa. Pensad los abusos y explotaciones a las que las mujeres son sometidas doblemente por parte de las mafias. Y es que además de todo esto, encima les echamos la culpa de la crisis económica y encima ahora tenemos lo que le podemos llamar la xenofobia cultural. Esta islamofobia que hace un par de semanas ha empezado a recorrer Europa. Decimos que las culturas nos quieren destruir nuestra civilización. No hay enemigo mayor de nuestra civilización que nosotros mismos. Nuestro modelo productivo y de consumo, que como decía ayer mi compañero Florent Marcellesi, la crisis política, ecológica, social, de cuidados que tenemos es fruto de nuestras propias contradicciones. Y como resumen de esta lucha de democracia y de derechos que estamos viviendo es el TTIP, lo tenemos claro, todos sabemos lo que es la mayor amenaza. Pero es que, aparte de los derechos sociales, laborales, etc., permitidme que ponga el acento en dos riesgos importantes. Los derechos ambientales que hemos conseguido y estamos luchando los europeos se van a ver amenazados, transgénicos, seguridad alimentaria, estándares de protección, pero las mujeres también vamos a sufrir doblemente el TTIP. Recordemos que en Estados Unidos la legislación laboral no reconoce la igualdad de salarios, por ejemplo, no hay medidas de conciliación familiar, así que las mujeres nos estamos jugando mucho con el TTIP. Y por último, y como resumen, decir que esta lucha de transformación radical del sistema, para ser tal, tiene que tener en cuenta, como he dicho, la justicia ambiental, porque el siglo XXI, la lucha va a estar en el acceso a los recursos, agua, energía y alimentación, y tiene que incluir también, la justicia social tiene que incluir la lucha feminista. No hay mayor opresión que el patriarcado, y la lucha feminista es una lucha que las izquierdas nos deben a las mujeres desde que se llaman izquierdas. Muchas gracias.